Hola, mi nombre es Luisa González, soy Microsoft Learn Student Ambassador y en este video voy a hacer una pequeña demostración de lo que es el formato JSON en JavaScript. Si quieres me puedes seguir en mis redes sociales como @mytechexperience. Si no has visto el video en donde estoy explicando los conceptos de JSON en JavaScript, búscalo antes de ver este video de demostración. Bueno, primero hemos definido un objeto de JavaScript que tiene unos atributos o unas propiedades como tal. Entonces, mi objeto se llama book o libro y aquí lo estoy definiendo y le estoy pasando las propiedades de título, autor y si está disponible o no. Resulta que los objetos como tal en JavaScript tienen una relación nombre-valor, lo que significa lo que están viendo acá. Nombre, title, valor 1984. Nombre, autor, valor George Orwell. Is available como nombre y valor falso, ¿cierto? Ahora vamos a imprimir el tipo de variable que es book y vamos a imprimir pues que es book como tal. Entonces voy a correr mi código. Entonces, como pueden ver acá, voy a hacer esto un poquito más arriba. Como pueden ver acá, tengo mi objeto, yo hice mi primer console que es type of book. Esto me está retornando que esta variable book es básicamente un objeto, ¿cierto? Luego le estoy diciendo hagamos un console.log de book como tal. ¿Qué es lo que me está retornando el console.log? Me está retornando mi objeto con las propiedades. Ahora, resulta que podemos tener una matriz de objetos o un arreglo de objetos también. Vamos al segundo paso de nuestro video de demostración. Bajemos aquí un poquito. Listo. Entonces, ahora, como teníamos anteriormente, teníamos un solo objeto, ¿cierto? Pero ahora tenemos un arreglo de objetos como tal. Cada objeto es igual al objeto individual, pero la diferencia es que hay varios objetos que están, digamos que, acumulados o guardados en nuestro arreglo o en nuestra matriz que se llama MyBooks, lo que quiere decir mis libros, ¿cierto? Entonces, lo mismo, aquí quiero imprimir que el type of de MyBooks y quiero imprimir que es MyBooks, que es básicamente esta definición de arreglo de objetos como tal. Entonces, vamos a correr el ejemplo y aquí vamos a ver el resultado. Entonces, si vemos aquí tenemos la impresión de nuestro objeto como tal, bueno, del type of the object y aquí tenemos nuestro objeto que ya lo vimos anteriormente, pero ¿qué es lo nuevo? Ahora tenemos esta misma, resulta que este mismo arreglo de objetos también es de tipo objeto como tal, pero es una matriz que contiene varios objetos, ¿cierto? Y aquí los estamos viendo varias definiciones o varios libros como tal dentro de nuestra matriz, ¿cierto? Aquí están. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera convertir esos objetos que tengo en JavaScript a formato JSON o a formato de texto? ¿Y para qué necesitaría hacer esto? Resulta que en el web development o en el desarrollo web de esta época como tal, es muy común ver, digamos, comunicación o conexiones como tal entre un cliente y un servidor. Entonces, si esto lo expliqué en el video anteriormente. Pero básicamente esto es importante porque digamos que la manera en la que nosotros podemos mandar datos o información entre el cliente y el servidor muchas veces es en formato de texto. Entonces, si tuviéramos un cliente el cual digamos que está corriendo en el navegador con JavaScript y quisiéramos mandar información o recibir información de nuestro servidor, podríamos hacerlo utilizando el formato JSON o el formato de texto en JavaScript. Entonces, digamos que ya entendimos por qué queremos hacer esta conversión de un objeto de JavaScript a un objeto JSON, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo puedo coger un objeto JSON. Como voy a comentar esto de acá atrás para que vamos viendo cada uno.
Entonces, ya vimos el objeto como tal, ya vimos el arreglo de objetos y entonces vamos a dejar así nuestra definición de libro y vamos ahora a convertir nuestro libro a un objeto JSON, ¿cierto? Nuestro objeto de JavaScript del libro lo vamos a convertir a un objeto JSON. ¿Qué necesito para hacer esa conversión? Yo puedo utilizar la función json.stringify y le paso mi objeto como tal, que en este caso sería book. Esta función me va a retornar un valor el cual lo estoy guardando en esta variable que se va a llamar book.json, ¿cierto? Lo mismo, aquí estoy imprimiendo el type of de book.json y estoy imprimiendo pues el texto o lo que me retorna la función después de haber convertido mi objeto de JavaScript a objeto JSON o a formato de texto en JSON, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar ese pequeño código. Vamos a limpiar acá y ahora vamos a decir, otra vez vamos a imprimir nuestro código. Entonces, tenemos que nuestro objeto como tal es title 1984, lo que les decía, nombre, valor, autor, George Orwell, is available false. Bueno, ahora aquí miren esto tan importante. Resulta que nosotros hemos pasado nuestro objeto book a la función JSON_stringify y ella lo convirtió a formato JSON. ¿Qué significa esto? Lo convirtió, todo mi objeto lo ha convertido a formato texto como tal. Entonces, ¿se acuerdan el type of que estábamos utilizando anteriormente para decir, oh, qué tipo de variable o qué tipo es esta variable como tal? Entonces nos retornaba pues que es un objeto, que es lo que tenemos acá. En este caso, después de haber hecho la conversión, esta type of book.json nos está retornando que esto ya no es un objeto, sino que básicamente es un string, pero un string en formato JSON, el cual de alguna manera mantiene la información como tal de cómo es nuestro objeto, ¿cierto? Ahora, esto es cuando hablamos de convertir nuestro objeto de JavaScript en formato JSON. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un arreglo o tengo una matriz de objetos y quiero convertir esta matriz de objetos a formato JSON o a formato de texto? Entonces voy a descomentar otra vez donde estoy definiendo mi matriz de objetos. Vamos a quitar, dejemos comentada la impresión de la matriz, no, para que lo podamos ver. Entonces vamos a dejar nuestro objeto, nuestra matriz de objetos y ahora vamos a convertir, ya convertimos nuestro objeto a formato JSON y ahora vamos a convertir nuestra matriz o nuestro arreglo de objetos en formato JSON. Cabe destacar que esto se llama serializar, es decir, tener nuestro objeto de JavaScript y convertirlo a formato de texto. Ahora, bueno, para hacer esa conversión de la matriz o de arreglo de objetos en formato JSON, vamos a utilizar la misma función. No importa que en este caso sea una matriz o un arreglo de objetos. Utilizamos la misma función que utilizamos anteriormente para convertir nuestro objeto de JavaScript a formato JSON. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar la misma función json.stringify y le vamos a pasar, en este caso no le voy a pasar el objeto, sino que le voy a pasar la matriz de objetos que había definido anteriormente. Y lo mismo, lo que me retorne esta función se lo voy a asignar a esta variable que se va a llamar myBooksJSON y pues vamos a imprimir esto. Podemos agregarle aquí también el type of de myBooksJSON para poder ver qué es lo que nos retorna, qué tipo de variable es esa. Ahora vamos a ejecutar nuestro código. Entonces, ¿qué tenemos acá? Resulta que aquí tenemos primero lo que vamos a repetir este pedazo, pero es para que lo tengamos claro. Primero tenemos nuestro objeto, ¿cierto? Luego tenemos nuestra matriz de objetos. Luego hemos convertido nuestro objeto, que sería básicamente se me fue. Ok, hemos convertido nuestro objeto, lo hemos convertido como tal a formato JSON o formato de texto. Y aquí teníamos nuestra matriz de objetos o arreglo de objetos y lo hemos convertido a un arreglo o una matriz en formato JSON.
o formato de texto igual. Para eso utilizamos el type of. Si ven, nos está diciendo que esto es un string y esto es un string, lo que quiere decir que nuestro objeto, digamos que de alguna manera lo hemos copiado, pero manteniendo el formato de objeto como tal, de alguna manera que es fácil de entender y fácil de leer. Y así también se puede mandar, digamos, en esta comunicación entre cliente-servidor y pues digamos que se puede serializar y deserializar según el caso que se necesite. Entonces, listo, ya hemos visto nuestro objeto, hemos visto nuestra matriz de objetos, convertimos nuestro objeto de JSON a un objeto hemos convertido nuestro objeto de JavaScript a objeto de JSON y también hemos convertido nuestra matriz o arreglo de objetos en formato JSON, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera, digamos, mi formato de texto, pues tengo todo mi objeto JSON como tal y lo quisiera deserializar o lo quisiera volver a convertir a un objeto de JavaScript? ¿Cómo hago esto? Resulta que para convertir mi objeto en formato JSON a objeto de JavaScript, puedo utilizar la función JSON.parse, a la cual le voy a pasar mi objeto en formato JSON o mi objeto, digamos, serializado como tal. Entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces vamos a ejecutar otra vez nuestro código. Y miren, aquí teníamos, no le pusimos la línea. Bueno, entonces miren. Bueno, vamos a volver a correr este código con esta línea divisoria para que lo podamos ver mejor. Entonces, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, primero teníamos nuestro objeto, ¿cierto? Luego nuestro objeto solo lo convertimos a un formato JSON que es un string. Y ahora queremos ese formato string o ese formato JSON como tal o formato de texto lo queremos convertir otra vez a nuestro objeto inicialmente de JavaScript. Entonces utilizamos la función JSON.parse y le pasamos nuestro objeto, ¿cierto? El objeto que teníamos convertido o serializado. Entonces aquí ven que yo le di console.log parse object, que es básicamente el objeto que, digamos, me está retornando la función JSON.parse. Y miren, yo estoy diciendo, ok, parse object.title, o sea, estoy accediendo a la propiedad título de mi objeto en JavaScript y le estoy diciendo quiero que me imprime el título. Básicamente me está imprimiendo el título de mi objeto como tal. Ahora, ¿qué pasa? Esto ya hemos, digamos que serializamos, digamos que teníamos nuestro objeto en JavaScript, lo serializamos a formato JSON y ahora lo deserializamos a formato JavaScript otra vez. Pero digamos que queremos hacer lo mismo con nuestra matriz. Ya hemos hecho con nuestra matriz de objeto cuando la convertimos de objeto JavaScript a formato JSON, pero ¿cómo será que hacemos eso para convertirla otra vez a formato de JavaScript? ¿Cierto? O bueno, a convertir otra vez nuestro JSON a un objeto de JavaScript como tal. Pues resulta que podemos utilizar la misma función. ¿Cuál es nuestra función? La función JSON.parse. Pero en este caso no le voy a pasar el objeto, sino que obviamente le voy a pasar mi string o mi objeto en JSON de la matriz. Y ella lo que va a hacer es coger ese objeto JSON o ese string o ese formato de texto y volverlo a convertir en un objeto de JavaScript. Entonces, aquí tenemos myBooksJSON, que es básicamente el objeto en JSON serializado que habíamos hecho de nuestra matriz. Y ahora voy a llamar otra vez la función JSON.parse y le voy a pasar, digamos, esa matriz serializada. Entonces, aquí voy a imprimir lo que me devuelva la función. Aquí voy a comparar si este parseArray, este parseAr es un arreglo para saber si sí me lo convirtió en un arreglo de objetos de nuevo. Y aquí voy a acceder a mi objeto en la posición 0, porque esto es un arreglo o una matriz, punto título, lo que quiere decir voy a acceder a la propiedad título de mi objeto en la posición 1, ¿cierto? Entonces ejecutemos este código. Entonces miren,
Igual, me he olvidado de hacer la rayita de acá para que puedan entender como la diferencia. Vamos a volver a limpiar y volver a correr nuestro código. Listo. Entonces, miren, teníamos nuestro objeto como una matriz o un arreglo, que es un objeto de JavaScript. Luego lo convertimos a un string o una matriz en formato de JSON. Y luego queremos, lo cual se llama serializar. Y luego lo volvimos a deserializar utilizando la función JSON.parse, ¿cierto? Y aquí tenemos el resultado de esa deserialización o ese proceso de reconvertir nuestro, digamos, objeto que estaba en JSON ahora otra vez a un objeto de JavaScript. Entonces, ¿se acuerdan que les dije vamos a utilizar esta función array, isArray para comparar si hemos podido convertir nuestro, digamos, variable de tipo string a arreglo o a matriz? Entonces utilizamos esta validación y nos está devolviendo que sí, que true. Entonces, listo, ya hemos convertido nuestro variable en formato JSON a un arreglo de nuevo o a una matriz, y ahora queremos acceder a nuestra propiedad, digamos, a la propiedad de ese objeto en la posición 0. Entonces, esto me está devolviendo 1984, lo cual quiere decir pues que está funcionando perfectamente. ¿Qué es lo que hemos visto en este pequeño video o esta pequeña demostración como para recapitular? Entonces, lo que aprendimos o lo que hicimos es crear un objeto, crear un arreglo o una matriz de objetos, convertir el objeto y mi matriz a formato JSON o a formato de texto, y luego volver a convertir ese formato de texto o ese formato de JSON a un objeto de JavaScript, lo cual se llama serializar para convertirlo de JavaScript a formato de texto y deserializar para convertirlo de formato de texto o formato JSON a formato o digamos a objeto de JavaScript. Espero que haya sido muy útil este video.